Soy Peter Van Deusen, fundador de Brain Trainer International. Bienvenidos a la serie de Brain Trainer International sobre neurofeedback de entrenamiento cerebral, cómo funciona y cómo puedes cambiar el rumbo de tu propia vida entrenando tu cerebro. Si este tipo de contenido te interesa, suscríbete, comenta y comparte. Cambiando los hábitos que controlan tu vida. ¿Qué son los hábitos? Hoy nos vamos a enfocar en lo que simplemente sucede en tu vida. Las cosas automáticas que piensas, sientes y haces, o dejas de hacer, una y otra vez, incluso si no quieres. Puede que no llames a estas cosas hábitos. Simplemente son parte de tu personalidad. Pero tu personalidad puede verse como la suma de tus hábitos. Probablemente tengas algunos hábitos que hacen tu vida más fácil, exitosa y satisfactoria. Pero probablemente también tengas hábitos que te limitan, cosas que haces y que cambiarías si pudieras. Pero no puedes. No eliges creer que tu mundo es peligroso, ni verte constantemente como una víctima. No eliges estar ansioso, hablar o actuar sin pensar, o tener problemas para dormir. Esas cosas simplemente suceden. No las controlas, ellas te controlan a ti. Esos son hábitos. Hoy te voy a mostrar cómo se forman esos hábitos y cómo puedes cambiarlos de manera duradera. Los hábitos están codificados en redes de células cerebrales activadas por corrientes bioeléctricas. Cuando se activa la red, el hábito se repite. Dado que tu cerebro es la biblioteca de tus hábitos, empecemos con un panorama de qué es y cómo funciona. Mente consciente. Primero, cuando hablamos de tu cerebro, no hablamos de tu mente. Tu mente no es tu cerebro, es tu conciencia de tu cerebro y una forma específica de usarlo. Tu mente consciente de pensar, aprender y hablar es una herramienta importante. Puede ser entrenada para organizar, planificar, comunicarse con lenguaje, calcular y mucho más. Lo que tu mente no puede hacer es controlar lo que simplemente sucede. Por más que decidas cambiar un hábito, rara vez lo logras. Pensar usa tu cerebro, no lo cambia. Pero cambiar tu cerebro sí puede cambiar tu mente. Así que echemos un vistazo a tu cerebro completo, considerado por muchos como la red más compleja y caótica del universo. Cerebro geográfico. El primer cerebro que veremos es probablemente el que conoces mejor. Es un órgano físico que vive en tu cráneo, en la parte superior de tu columna vertebral. Lo llamaremos cerebro geográfico. Cuando ves imágenes de un cerebro, parece una sola cosa, como la imagen de la Tierra desde el espacio. Pero en realidad, está compuesto por cientos de subsistemas interconectados, como países, estados y ciudades en la Tierra. En la parte trasera e inferior están estructuras primitivas llamadas cerebro reptiliano. Literalmente compartes estas mismas estructuras con todos los vertebrados, desde reptiles hasta humanos. Se encargan de tareas de supervivencia mayormente inconscientes, como la respiración, el equilibrio, funciones físicas y los llamados instintos. Delante y encima de este se encuentra otro conjunto de estructuras llamado cerebro mamífero, que compartimos casi sin cambios con todos los mamíferos. Sus funciones son mayormente subconscientes, como emociones, memoria, control del flujo de información y respuesta ante emergencias. Administra tus hormonas y, como propondré más adelante, actúa como una antena. En otras palabras, tu cerebro humano está literalmente construido sobre un par de cerebros mucho más antiguos, que compartes con millones de años de antepasados naturales. Pero aún más adelante y encima de estos cerebros compartidos, tienes un nuevo conjunto de estructuras llamado corteza cerebral. Es una lámina de neuronas de aproximadamente un cuarto de pulgada de grosor, conectadas lateralmente en 6 capas y verticalmente en columnas. Esta lámina está arrugada y plegada sobre el cerebro más antiguo, como la corteza de un árbol. Se crea a sí misma. La corteza cerebral contiene aproximadamente la mitad de las neuronas de todo el cerebro, lo que sugiere que está más orientada al procesamiento dentro de sí misma que los cerebros antiguos. Es el hogar de la mente consciente. Busca controlar y entender su entorno en lugar de solo percibirlo. La corteza cerebral puede dividirse en hemisferios y lóbulos especializados, para tareas como sensación, actividad motora, procesamiento del lenguaje y más. Cuando piensas en el cerebro, probablemente pienses en la corteza cerebral. Cerebro químico. Tu cerebro físico se baña en una sopa de neurotransmisores, neuromoduladores, hormonas y más, a lo que llamaremos cerebro químico. La química cerebral es increíblemente compleja y cambia constantemente. Es diferente en distintas partes del cerebro al mismo tiempo. Los químicos cerebrales interactúan con pulsos eléctricos para enviar mensajes, como una carrera de relevos, donde los corredores eléctricos pasan bastones químicos. Cerebro energético. Cuando mueres, tu cerebro geográfico y químico permanecerán y podrán estudiarse. Pero lo que vamos a tratar hoy es un cerebro del que tal vez nunca hayas oído hablar.
aunque es el más importante que tienes, tu cerebro energético. Cuando la tormenta bioeléctrica de tu cerebro energético se apaga, tú desapareces. Es tú, y solo puede medirse, estudiarse y entrenarse mientras el cerebro está vivo. ¿Por qué es tan importante tu cerebro energético? Ahí viven tus hábitos. Es el enfoque de tu mente. La energía controla la química. Puede medirse y cambiarse de manera no invasiva. Tus cerebros geográfico y químico son materiales. Están contenidos en el cráneo y conectados con tu cuerpo. Pero tu cerebro energético no es físico. Así como un imán proyecta un campo electromagnético más allá de sus límites físicos, tu cerebro energético también es un campo que puede resonar con otros campos y conectarte con el mundo natural. Desde el útero hasta el momento de tu muerte, tu cerebro energético forma y mantiene los hábitos que controlan tu vida. Puede cambiarse de manera duradera y no invasiva, y esos cambios pueden modificar tus hábitos y toda tu forma de vivir. El cerebro energético como computadora. Tu cerebro energético se describe como un sistema caótico, complejo y adaptativo. Los sistemas caóticos se desarrollan según sus recursos, conocidos como condiciones iniciales. Los sistemas caóticos complejos integran múltiples subsistemas. El cerebro tiene más de 200, trabajando en diferentes partes del mismo problema al mismo tiempo. Los sistemas caóticos complejos y adaptativos van un paso más allá. Se crean y adaptan constantemente. Desarrollan tendencias, pero no son predecibles en cuanto a qué sucederá ni cuándo. Pueden mantener un patrón largo tiempo y de repente generar cambios casi instantáneos y significativos cuando alcanzan un llamado punto de inflexión. Muchos encuentran útil comparar el cerebro energético con una computadora. Aunque no es del todo exacto, ayuda a entender similitudes y diferencias. El chip de procesamiento de una computadora está programado con memoria de solo lectura, ROM, para controlar cómo el hardware recibe, usa y almacena información. Cada chip de un tipo específico tiene la misma ROM y no puede modificarse. Tu cerebro energético, en cambio, inicia con un ADN único como su ROM, y el ADN puede modificarse por la experiencia. La computadora usa un sistema operativo, OS, como Mac o Windows, con reglas predefinidas y predecibles que controlan cómo funciona el software. Esto es igual para todas las computadoras que usan ese OS. Dentro del OS, la computadora ejecuta programas para funciones específicas, como procesadores de texto. El O/S y los programas permiten personalizar la computadora dentro de ciertos límites. Las herramientas y reglas son constantes y predeterminadas. Tu cerebro energético, sin embargo, no tiene programador, algoritmos, ni supuestos incorporados. Literalmente, se crea y se revisa a sí mismo de manera continua. Condiciones iniciales. Tu cerebro forma su propio sistema operativo único basado en tres condiciones iniciales: la vida en el útero, el proceso de nacimiento y lo que encuentra en su nuevo entorno. Desde el primer pulso eléctrico de su vida en el útero, tu cerebro energético comparte la química sanguínea de la madre. Se nutre según lo que ella come y cómo lo hace. Sus emociones son sus emociones. Si la madre está emocionada por crear una vida, se cuida y recibe apoyo y amor, esa condición inicial forma la base de tu cerebro. Si está enojada o asustada, sin recursos o apoyo, sufriendo malnutrición o violencia, o incluso considerando interrumpir el embarazo, la base es muy diferente. Independientemente de si la experiencia en el útero es positiva o negativa, este periodo es la definición de paraíso para tu cerebro energético, hasta que muere. De repente, a medida que crece, las paredes se cierran y comienza el proceso de nacimiento. Debe encontrar la salida de su único lugar conocido, pero la única salida posible es muy pequeña. La química sanguínea de la madre cambia enviando mensajes de miedo y dolor. El cerebro y el cuerpo podrían estar maduros o no completamente formados, pero cuando es tiempo de salir, es tiempo de salir. Con suerte, el cerebro guía al cuerpo a través de la presión hacia un túnel oscuro que puede durar horas o días, hasta la luz al final. Nace desnudo y vulnerable, tal vez con el cordón umbilical alrededor del cuello, tal vez con instrumentos manipulando su cráneo sin protección, sin experiencia de respirar aire, cegado por la luz y el sonido. Con el corte del cordón umbilical, queda completamente separado de todo lo que conocía. Esa es la experiencia de la muerte. Ha vivido dentro de un cuerpo y ahora tiene uno propio, pero nunca ha visto un humano desde afuera. Ahora está rodeado de cosas enormes, en un mundo irreconocible. No hay contexto, nada con qué comparar. Tiene literalmente solo minutos para formar una estrategia de supervivencia. Este proceso forma la tercera condición inicial, lo que el cerebro energético encuentra en su nueva realidad. Solo conocía una cosa, íntimamente: la madre.
Su temperatura, ritmos, olores y química eran su universo. En este nuevo entorno, si encuentra a ella, habrá una base para amor y protección. Idealmente, en minutos estaría en contacto con su cuerpo, sintiendo reconocimiento y protección. Si ella no está, por complicaciones físicas, o porque no quiere continuar la relación, el cerebro está verdaderamente solo. Otros podrían intentar reemplazarla, pero no son ella. El cerebro energético construye su fundamento con la pregunta, ¿qué hice para que se fuera? Sin esa respuesta, ¿cómo puede confiar en que no alejará a otros voluntarios? O si encuentra a ella y ella rechaza o descuida su papel, ¿cómo confiar en algo? Estas condiciones iniciales pueden combinarse infinitamente, creando bases cerebrales únicas, totalmente diferentes de la ROM y OS fijas de una computadora. Cada cerebro energético es tan único como una huella digital. No existe un cerebro normal o anormal como base de la psicología y las categorías diagnósticas de química cerebral. Tu cerebro energético es el único que podría haber llegado a ser, basado en sus condiciones iniciales, y tres cosas más que comparte con tu computadora: los programas instalados, su acceso a información y su conciencia. Programas del cerebro energético. Desde el nacimiento, tu cerebro energético enfrenta un desafío enorme. Todo en su nuevo universo es desconocido. Debe encontrar cómo manejar la complejidad abrumadora de información sensorial, habilidades físicas, interacción social, etc. Los temas relacionados con el cerebro reptiliano son inconscientes, por lo que no involucran la corteza cerebral. Están presentes desde el nacimiento. Todo lo demás debe programarse en patrones energéticos. Tu cerebro energético desarrolla programas como lo hacen los ingenieros de software para una computadora. Se identifican categorías y recursos disponibles, se prueban enfoques distintos y se seleccionan los mejores, codificándolos como predeterminados, para que actúen rápida y automáticamente. Simplemente suceden. El cerebro energético se desarrolla y se activa de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda. Las áreas de procesamiento sensorial en la parte trasera están más cercanas a los cerebros antiguos. El control motor se gestiona al frente. Los niños pueden reconocer información sensorial antes de tener habilidades motoras precisas. El hemisferio derecho, el cerebro de la presa, se enfoca en la conciencia de amenazas y oportunidades, además de probar nuevas opciones y distinguir casos individuales. El hemisferio izquierdo, el lado depredador, decide lo que quiere y lo persigue. Ahí mantiene su libro de reglas y agrega nuevas estrategias según se determinan. Un niño de 3 años en un jardín observa insectos coloridos entrando en flores, recoge uno gordo, lo examina y lo libera. Luego, toma una abeja más pequeña y rápida y se pincha. El cerebro establece una regla codificada en el hemisferio izquierdo, tal vez evitar abejas por completo, o distinguir entre gordas y rápidas. Todo lo que experimentas, comprendes y respondes en tu universo se codifica en patrones que se convierten en programas de tu cerebro energético. Estos patrones pueden medirse, cambian de instante a instante y de lugar a lugar, y lo más importante, pueden modificarse mediante entrenamiento. Los programas de tu cerebro son infinitamente más complejos y adaptables que los de una computadora. Tanto tu computadora como tu cerebro energético son sistemas de procesamiento de datos, por lo que su acceso a información es crucial. Lo que hace más valiosa a la computadora es su capacidad de conectarse a un enorme campo de información. Si solo pudiera acceder a lo almacenado en su disco duro, su valor sería mucho menor. A través de Internet, puede acceder a un campo masivo de datos llamado la nube, que permite responder preguntas desconocidas, procesarlas localmente y compartir resultados globalmente. ¿Tu cerebro energético tiene esta capacidad? ¿O todo lo que sabes está limitado a aproximadamente el 80% de neuronas dedicadas a las áreas de asociación de su biblioteca interna? Sabemos que tu cerebro energético puede superar sus límites físicos. Por la mayor parte de la historia, los humanos estaban mucho más conectados con el universo natural, siguiendo ritmos más lentos, basados en estaciones y flujos universales de día y noche. Se podía experimentar que formamos parte de algo más grande. Llamémoslo Dios, fuerza creativa del universo o dimensión espiritual. No es físico, pero es real. Es metafísico. Hoy sentimos el ritmo acelerado de la vida causado por la tecnología. Las redes sociales reemplazan la interacción humana. La tecnología nos hace creer que necesitamos dominar lo natural. Lo metafísico ha sido reemplazado por lo meta, entornos artificiales de nuestra propia creación. Muchos hemos experimentado el destello de inspiración, que llega después de que el cerebro intenta resolver un problema y se rinde. ¿De dónde viene? ¿De dónde surge la idea creativa inesperada? ¿Dónde están almacenados los miles de millones de recuerdos a los que podemos acceder?
Si estudias la vida de genios, científicos, compositores, artistas, autores, inventores y otros, se vuelve claro que ellos apagan su mente consciente y permiten que las partes más antiguas de su cerebro accedan a una fuente de información externa a ellos mismos. Existe una nube fuera de los cerebros geográfico y químico, y cada cerebro energético puede acceder a ella. A diferencia de la nube de Internet que alcanza tu computadora, esta suma de todo nuestro conocimiento y experiencia desde el inicio de los cerebros energéticos no está controlada ni censurada. Es un recurso que te da acceso al cerebro máximo. Si aprendes a crear la quietud y apertura necesarias para escuchar la voz pequeña y serena de la inspiración sobre el ruido, el entrenamiento completo del cerebro reconoce que cada uno de nosotros puede hacerlo. También reconoce que los hábitos que nuestros cerebros han formado pueden facilitarnos o bloquearnos. El objetivo del entrenamiento de todo el cerebro es despejar los patrones que interfieren y permitirnos alcanzar nuestras mayores capacidades. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nuestro próximo webinar se centrará en cómo funciona el entrenamiento cerebral para llevarnos allí. Mientras tanto, tómate un momento para explorar tu propio cerebro energético y reconocer los hábitos que influyen en tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al tanto y aprender más. Buenas tardes a todos. Estamos verificando si nuestro sondeo sale en este momento para que nos apoyen llenándolo también el día de hoy. Ya tenemos con nosotros a Peter, em, pero mientras tanto, permítanme identificar si sí lo logramos. Mientras tanto, les voy a pedir que si tienen alguna pregunta, por favor levanten la mano o pueden escribirla en el chat. Hello, Peter. Hello. Nice to see you again. It was Yeah, very good today. Thank you. good. I enjoyed it. Good. We have some people with us. We also sent the recording after the session, so maybe the ones that subscribes are gonna see the recording later. I do have some questions that some people sent. Let me just check if the rest of the people have some in the ones that are already here. Los presentes, yo los invitaría a que aprovecharan directamente a Peter, se pusieran en cámara y directamente le preguntaran. No importa si es en español, pueden lanzar sus preguntas y conversar con él. Vamos a darles un ratico para pensarlo. Mientras tanto, verifico. We had some people that get into the webinar after the recording, so maybe we have a question here. Dice Marta, Marta, ¿quieres hacerla tú y prender tu cámara o quieres que se la escriba a Peter? Yo se la describa. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias. Adelante, por Muchísimas favor. gracias a ustedes. Sí, I have a question for Peter. I don't know if I misunderstood. Thank you very much for the talk. This is awesome, absolutely awesome. Thank you much Great. to both of you. I had a question. I don't know if I misunderstood because it says that a baby, when it's creating
the energies play a part when the baby's been born. And if the mother is not there, it could be a chance that the baby's brain could question, why is he alone? I was just wondering, since he doesn't know what alone means, can maybe, I don't know, maybe I know it has to, but I don't know if the baby's brain would be able to ask this question. I feel that he wouldn't have the capacity, intellectual capacity to identify loneliness or deserving. I don't know if I can. Marta, y te invito a Peter, just for her to translate before, because this is a very good question. Let me just ask Marta to do it in Spanish first. Marta, Sí, es que yo no sé siguiente si el bebé, pregunta. el cerebro del bebé podría ser capaz de preguntarse por qué él está solo cuando él no tiene la noción de soledad todavía. O sea, ¿por qué if the mother is not there, why is he alone if the mother was the only thing he knew, right? No tiene la referencia, dices tú. Exactly. Sí. So what is he referring to know that he's alone? And what is the transition of that loneliness? Because I believe it will be very different when the mother is there, right? When the mom is there, it will be much more enrichment for the whatever the baby is gonna do in su vida and how the brain forms. And I absolutely agree that it will be better. But just trying to understand, because Peter knows so much. I don't know if I understand the transition, right? Like, why I'm alone, why mom is not here, why the only thing that I knew is why do I deserve this? Why did I do? Because Solo I para think- complementar la pregunta en español, Marta también está cuestionando, claro, ella entiende perfecto que cuando un bebé sabe que está su mamá, al no tenerla ya hay una referencia, pero cuando no sabe, ¿cómo podemos dimensionar que eso le puede producir una sensación de soledad cuando no sabe qué es soledad? Es correcto, ¿no, Marta? Sí. Bien, vamos a ver, Peter, ¿qué dice? Peter, all yours. Okay. If you are in a warm, comfortable place, the only place you have ever experienced in your life, everything you have, everything you need is there. You don't have to do anything. That's where the baby's brain came online and started to experience things. Go ahead and translate that. El bebé está en una sensación de, Marta, de pronto tú quieres traducir. Yo te invito también a que participes allí. Adelante, por favor. Lo que entiendo es que él dice que el bebé está en una sensación de donde todo lo tiene, está warm, está caliente, comida, tiene todo lo que necesita. Okay. You aren't going to feel lonely. There's no reason to feel lonely. There's no other people around. Now, all of a sudden, you're kicked out. You're forced out of that place. And you're crushed and you're twisted and you're passed down the birth canal. And you come out into an entire new universe. You can translate that. ¿Sigues tú, Marta? Sí. El bebé de repente es empujado hacia afuera y todo lo que él conocía, pues él va a experimentar una sensación de soledad. Sí, que además es empujado, pero además Empujado es violentamente, torcido. ya. Exacto. Crush, torcido, retorcido y empujado. Y eso va a crear una sensación de soledad. Sí. Entonces yo más o menos le entiendo que es una soledad, más not guilt, pero no culpa. O sea, ¿yo qué hice? Yeah, it's death.
It's the Mhm. experience Yeah, it's death. that Yeah, yeah. Dr. Kubler-Ross found when she talked to people who went through near-death experiences. I went down a long, dark tunnel with a very bright light at the end. I love that. Dice Okay? que el doctor Cooper menciona que pensando que lo que vive el bebé cuando nace es una muerte, Una como lo pequeña describe el muerte, doctor, ya. como lo escribe el doctor Cooper, que dice, cuando mueren las personas experimentan ir en un túnel largo, Yeah, I oscuro. love that. I love that analogy. Okay? But you can imagine that it's an experience. And when you come out, you're not alone anymore. You are surrounded by these big things, this bright light, all this movement. Although you have a physical body, you've been inside a physical body for 9 months. You've never seen a physical body from the outside before. So you don't recognize these people are me and I am them. Yeah. Yeah, I have, the more we talk about it, the more I understand where you're coming from. Yeah, makes sense. Now, the important thing is, I don't know if you want to Todos translate. tuyos, Marta. Oh, qué pena. Sí, que el bebé no tenía cuerpo, el bebé no conocía un humano. Entonces, de repente está rodeado, o sea, hay una soledad. Esta muerte, este túnel trae a un mundo diferente y hay soledad. Creo que eso fue lo que... Okay. And at that time, you really think you've died. And you are, well, you don't think you've died, but the brain recognizes that it's in a place that it has no idea what it is. The only thing that it has to hold on to is the smell and the rhythm and the chemistry of that person that it was inside before, the birth mother. It knows Correct. that intimately. Can you translate that? Que el bebé no tenía ningún conocimiento anteriormente cuando estaba dentro de su madre y entonces ahorita es una experiencia de es una nueva experiencia, es una muerte y es un nuevo comienzo. ¿Estoy correcto? Sí, y menciona que por eso es tan importante con la conexión con la madre, porque el olor, el ritmo de su mamá, el warm del cuerpo de la mamá, es lo que puede un poco acercarlo a la comodidad que tenía previamente. Okay. So I would say it's much more than a question of anxiety or loneliness. It's literally survival. So I begin looking for something that I know from my old life. The only thing I know from my old life is my birth mother. If I find her within a few minutes, which usually happens, but it only happens after the doctor has cut the cord, the umbilical cord. So now I'm completely separated from her. I'm not getting her blood anymore. I'm not getting her food or anything like that. Can I find her? That's the question. And if I can't find her, what do I have to hope for in this new world? Now, there might be another person there. There might be a number of other people there who wrap me up, who try to keep me warm, who are going to
take the role of the mother, but they're not her. So the brain begins its life with this sense that she pushed me out. She sent me away, and she's not there now. What did I do to make that happen? That's always the brain's first question. When I get on the bicycle, I try to ride, I fall down. The brain doesn't say, this bicycle doesn't work. The brain doesn't say it's physically impossible to stay balanced on two thin tires. The brain says, what did I do to make me fall down? Then, because if it can answer that question, then it can change its reality. If I can find my mother, if I recognize that smell, that heartbeat, all of those things that I know so intimately, then I have a basis for feeling safe, for feeling loved, for feeling that somebody cares about me in this outside world. And if I don't, then I'm completely alone. And I'm completely alone with that question, what did I do? So when someone cares for me, who's not my mother, what is the new question going to be? If I could make her leave me by something I did, how can I trust that I won't make these people leave me? 100%. So you know that there is a diagnosis, I don't know what it is in Spanish, but it's called reactive attachment disorder. In Portuguese, it's okay. And in reactive attachment disorder, what is the primary characteristic? The client doesn't trust anybody. The client can't trust anybody. The client is very angry, very anxious all the time, because that question is basically the ground on which his whole personality has formed. Wow. The same thing can Amazing. happen, or maybe worse, if he does find the mother and the mother says, I don't want you. And the mother doesn't caress him, doesn't hold him, doesn't feed him, all of those things. What did I do? How do I fix it if I don't know what I did? I'm not saying the brain is thinking these things in words. 100%. Okay, Totally. Thank you very much. sure. Appreciate it. Yeah. Peter, now your homework is to realize, to pay attention of if Marta and me can translate all the things that you had already said. That is very valuable. So we'll Because start, Marta. it's incredibly interesting because it's like the first abandonment, right? Like the first that you're gonna base all your life. Yeah. Pero vamos a incluir los Al que resto, no. yes, Sí, yes. sí. Arranca tú y ya, y yo acá comento sobre lo que se pierda. Ok, si se me olvida algo, por favor, Claro que porque sí. es que es tantísimo. Según lo que dice Peter y según lo que yo entiendo, es que cuando el bebé es pushed out, es empujado hacia afuera y todo este trauma, cuando cortan el cordón umbilical, este bebé, así tenga personas que lo estén alrededor, sufre el primer. No, dice que no es que piensen exactamente como pensar, pero experimentan un cambio de lo conocido a lo desconocido, y eso se interpreta como qué hice y por qué. Entonces se empieza a buscar, se empieza a cuestionar por qué ese cambio, por qué ya no está con ese calor, esa comida, ese sitio donde se sentía protegido, y que si la mamá no está ahí
cuando una vez nacido y el cordón umbilical es cortado y el bebé es nacido y no está para alimentarlo, amamantarlo, cuidarlo, es todavía peor. Y si trata de buscar a su madre y por lo menos tener ese contacto y no lo encuentra, que muchas veces eso en inglés él tiene un nombre y en psicología hay un nombre para, what was the name? ¿Cómo fue el nombre? Dice Reactive Attachment Disorder, es como un Desorden reactivo de attachment, Apego. de apego. apego, el desorden de apego reactivo en inglés, no sé cómo traducirá al español, y que hay personas que nunca aprenden a confiar en nadie precisamente por eso. Increíble, muy bueno, muchísimas gracias. Y él hace la analogía con la bicicleta. Dice, no es que lo piense, es lo mismo que cuando nos caemos de una bicicleta, no es que pensemos por qué me caí, sino el mismo feedback de haberte caído hace que tú reacciones de una manera diferente después, que es la reacción de la no confianza después de que sufres de ese cambio tan repentino que no te gustó y que no entendiste por qué sucedió. Gracias. I would not say that they can never learn to trust. That's what brain training does. It doesn't take away the feeling. Just like anyone who's been through trauma experiences terror and helplessness and things like that. But those feelings are so strong. I'm dying. That's a strong feeling that the brain hides it. It hides it in the subconscious. And it's held in the subconscious by the energy patterns in the brain. It might be dissociation. It might be, many other things. Do you want to try and translate that? I've got a little bit more to say. Dice Peter que son sentimientos tan fuertes, pero tan fuertes, o son, es un feedback para el bebé tan fuerte que lo esconde, esconde en su no consciente, que luego ya surgen patrones del cerebro que pueden estar representando o disociación o en cualquier otra forma que produzca una barrera en el futuro. ¿Puedo adicionar algo? Claro. Que dice que no es que nunca aprenden a confiar, que nunca pueden confiar porque precisamente el brain trainer ayuda a estas personas a que aprendan a confiar nuevamente. Exactamente, exactamente. Puedo hacer una Gracias. pregunta, me quería preguntar que si eso es como el primer, como imprimiendo patrones energéticos. Esto es una imprenta de patrones energéticos que forman como una vía, como un camino. Aquí hay dos palabras que en el español pueden sonar distintas al inglés y por eso Peter lo llama energy, pero posiblemente eso en español tiene que ver más con electricidad, con la parte eléctrica. Pero vamos a preguntarle a Peter. Peter, So, it's just that I have one more question, if I may. Sorry. Okay. I'm por just favor. questioning if if I could call this like an energy imprinting, like the first, like a pattern on a neural way that gets imprinted in that baby for that experience Yeah. energetically. All experience goes into that. What we talked about is one of the four foundational experiences. What life is like in the womb. That's number one. Did I get enough food? Was my mother smoking cigarettes? Was she taking drugs? Was she exercising? Was she talking to me or singing to me, even though I was inside of her? That's very important. And
Many children don't have that feeling of I'm important in the moment they're born. That's one of the pieces of the foundation. The second one is, what was the birth process like? Was I a second or third child and it took me 10 minutes to come out of my mother? Or was I the first child and I had to fight all the way? Maybe I got the cord wrapped around my neck. Maybe someone used forceps on my head. All of those things tell the brain, this is what I can expect. And the third one is, did I find her? And did she love me? So those Beautiful. things form a basis. And from that time on, your brain keeps building on that basis. I don't want to do the whole thing in English. You want to try and translate that, Pilar? Yes. You want to go ahead or quieres que lo haga? Tú, Marta, y yo complemento. Está Completando, por favor, perfecto, porque está no tomé perfecto. notas. Yo Entonces, sí, lo que dale. entiendo es que hay 4 etapas en las que él describió que eran muy importantes. En el embarazo, si la mamá se cuidaba o no se cuidaba, si le cantaba o no le cantaba, si le hablaba o si no le hablaba, si la mamá se alimentaba bien o no se alimentaba bien, si consumía drogas o no consumía drogas, si todo lo, y luego el parto, luego el nacimiento, y luego si sí encontró esa mamá o no. Y Así que es. todo eso, todas las experiencias, pues lógicamente van a formar un patrón energético. Exactamente. Esa nacimiento y parto las pone en una sola. Y dice Sí, si usaron forceps o no, si me los costó trabajo forceps. salir o no. Y en la tercera decía, una vez que ya nací, que si la encontré y si me amó. Parece lindo. Wow. Muchas gracias. Thank you Okay. much. Thank- Very good Gracias a ti, Thank you. Marta. Gracias, Pilar. ¿Alguien que se anime a hacer una pregunta? Gracias, Marta, por haberte lanzado y haber prendido tu cámara. Está Gracias, Pilar, increíble. por abrir, por recibirnos. Muy amable. Muy bien. Bienvenido. Más preguntas. ¿Quién se anima? Entonces mientras que van pensándolo, voy a hacer una que me mandaron desde antes cuando se enteraron del webinar. Una de ellas es, ¿desde cuándo se conoce todo este concepto del cerebro, de la energía del cerebro, de la electricidad del cerebro y estos patrones que se forman? ¿Y por qué no hay más personas que lo conozcan? ¿Qué puede estar pasando que hace, o qué evolucionó esto se conoce desde hace poco o se conoce desde hace mucho y nos hace falta qué? So Peter, the question that someone sent to me was, what is it that, is it known, these patterns of the brain are known from what age? How long ago do we know about these a process that is influencing that much our lives? And is it a long time? What is it that we don't know much, or there's not many people knowing about this? So What do you you're think? asking, when do they start? Yes. Okay. Well, I would say that during the period in the mother, the child shares the mother's blood. Sure. Whatever the chemistry in the mother's blood is the chemistry in my blood. And the same thing is true of the food that I'm eating. Okay, so that's the starting point. Go ahead. But I don't know if I did the question correctly. Is if you go from the beginning of the EEG, for example,
is that the same moment where the scientists and everyone start knowing about the patterns of the brain? Was it later? How many years later people start understanding that we had patterns, electrical patterns that are created by those initial conditions? Where was that found and discovered? In about 1920, it was identified that there was a frequency called alpha, that there was some kind of electrical activity in the brains of living people. And when that activity stopped, the people were gone. That's how we know you're dead. There's no activity in your brain. La pregunta que le enviaron a Peter fue ¿desde cuándo se conoce esto? Dice Peter que desde 1920. Desde ahí empezaron a entender que existía una frecuencia llamada alfa y que el cerebro tenía ciertos patrones eléctricos, que también a partir de esa época se entendió que cuando la persona moría ya no había esos patrones eléctricos en el cerebro, desde 1920. Now the second question of these people Let me say okay. one thing more that I Okay. think is important. It wasn't until 1928, almost 10 years later, that the scientists, the neurologists, the physicians accepted this crazy idea that there was electrical activity in the brain. That's one piece. Go ahead and translate. Fue casi 10 años después, en 1928, cuando los neurocientíficos, médicos, neurólogos aceptaron la idea de que existía patrones eléctricos en el cerebro. And then, until about probably 1960, the physicians, especially neurologists, looked at the brain activity for signs of injury, signs of seizure, or physical problems with the brain, still not connecting the EEG with how a person thinks or feels or acts. Pues solo hasta 1960 que los científicos y neurólogos principalmente empezaron a usar la electroencefalografía para encontrar señales de lesiones, de convulsiones o de patologías. Todavía no se relacionaban actividades o funciones de nuestro día a día con los patrones eléctricos del cerebro. In the 1990s, when we began to have computers that we could have on our desk, personal computers, and we began to have EEG amplifiers that didn't just make wavy lines on a piece of paper, then people began to do research to see if there is a connection, if there is a correlation between a certain pattern of electrochemical activity, energy, and a connection between that and a symptom like anxiety or inattention or peak performance. Y fue solo hasta 1990 cuando surgen los computadores personales, las laptops, que se empezaron a conectar los amplificadores eléctricos a una señal digital. Esto ya empezó a pasar del papel a la parte digital, lo que permitió hacer análisis estadísticos que lograron conectar o encontrar correlaciones entre patrones electroquímicos, energía, y con determinados temas de ansiedad o incluso de inatención. And the last part of the answer to the question is that even today,
if you talk to most neurologists, people who are experts about the brain, and say, are you aware that a fast right rear quadrant in the brain underlies anxiety? They will say, you're crazy. We don't know that, because doctors have been taught, don't worry about the electricity, worry about the chemistry. Y es incluso hoy que encontramos neurólogos que si les preguntamos sobre la ansiedad relacionada a la alta velocidad de las frecuencias o un exceso de frecuencias rápidas en la parte posterior derecha, van a decir que estamos locos, porque ellos han sido enseñados a que esto está relacionado con la parte química, especialmente del cerebro. There's from ancient times, when people thought about bodies and thought about themselves, they thought about energy. And they didn't have any way of knowing about chemistry. And then when this happened in the 20th century, that it was decided that drug companies, large pharmaceutical companies, could use the information that they had about chemistry in the brain to make medications that would supposedly help a person. None of those medications heals the problem or cures the problem, but they do make it possible for the person to live with the problem. Desde nuestros antepasados no sabían de la química de nuestro cuerpo, siempre hablaban de energía. Fue hasta el siglo XX que se empezaron a encontrar todo lo relacionado al cuerpo con la química, y esto llevó a que incluso las farmacéuticas, grandes farmacéuticas, empezaran a conectar estos procesos químicos con los medicamentos, que hoy en día son la forma de vivir con el padecimiento, pero no necesariamente de quitarlo, si podemos hablarlo así. So even now, although many people experience yoga, they experience Tai Chi, they experience meditation, all of which are energy approaches to things, acupuncture, acupressure. The medical establishment, which has the money and which is the most important expert in our society, they don't accept those things. If you ask your doctor, if I do Tai Chi, will that improve my health? I would not expect a positive answer. A pesar de que nuestras generaciones ya han venido practicando yoga, tai chi, meditación, acupuntura, acupresión, que creo cómo se traduce eso, que son mecanismos que utilizan la energía también en su proceso de mejora. Si le preguntan a un doctor hoy, o por lo menos a los grandes gurús, doctores, que son los dueños del dinero, van a decir que eso no funciona. Bueno, que está bien, pero no funciona. Muy bien, Peter. I think you answered the question. Thank you very much. The person is going to see the recording, just for you to know. Thank you very much. Gracias a los que estuvieron con nosotros el día de hoy, y por favor, para que tomen más confianza en la siguiente, también se lancen como Marta. Marta, bienvenida a las siguientes también. Muchas gracias, aquí estaré. Muy bien, maravilloso. Gracias, Kitty. Thank you very much. Gracias, Peter. Thank you, everybody. Thank you. Gracias, Pilar. Thank you, guys. Gracias a Bye-bye. ustedes. Hasta luego.